de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, eterno y gran Dios, Dios todopoderoso, venimos delante de tu divina y santa y poderosa presencia, Señor, sabiendo que tú moras en medio de tu pueblo y sabiendo que tú nos visitas, Señor. Te damos gracias por reunirnos, por traernos a tu casa. Perpetuamente te alabarán, dice tu palabra, los que amamos tu casa, Señor, tus atrios, los que amamos tus altares, los que amamos, Señor, estar en medio de tu presencia, de tu fuego, de tu Espíritu Santo, Señor, que santifica, que renueva, que bendice. Gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí y que tu palabra sea de bendición y corra, Señor, libremente, poderosamente, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios. Tu palabra, Señor, sea de gran edificación. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando al Señor, glorificando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Dios en el Salmo 74, que es un salmo, gloria a Dios, que nos habla del cautiverio babilónico. Todo lo que vamos a encontrar acá es las expresiones de un hombre llamado Asaf, gloria a Dios, y que relata también, hermano, gloria a Dios, algunas situaciones que sufría el pueblo de Israel en medio del cautiverio babilónico, ¿no? El cautiverio significa que el pueblo de Israel fue sacado, desarraigado de su nación, de su tierra, y fue llevado hacia Babilonia. Eso es lo que se llama el cautiverio babilónico. Cuando un pueblo era desarraigado de su territorio, de su tierra, y era trasladado a otro pueblo, un pueblo completo, ese pueblo iba en esclavitud. Y ese pueblo era usado con otros fines, gloria a Dios, precisamente para que sirvan al otro pueblo como esclavos. Maravilloso el Señor. Ellos, gloria a Dios, le piden ayuda a Dios. Ellos aquí vamos a ver que están pidiendo y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo tú das señales? O no hay profeta, no hay nadie que nos diga cuándo va a acabar esto, hasta cuándo vamos a sufrir y hasta cuándo será nuestro castigo, porque el cautiverio también era un castigo.
era parte del ajusticiamiento de Dios al pueblo, porque el pueblo había hecho lo malo, se había desviado de la palabra de Dios y contrariamente a todo lo que Dios le había dicho que no haga, Dios le había advertido. Ellos se involucraron en todo eso, lo que era adorar a dioses falsos, la hechicería, la brujería. Ellos habían también empezado a practicar el adorar en lugares altos, en montes, hacían como pequeños santuarios, gloria a Dios, y también lo que podemos decir, hacían como altares. El problema no es ese, hermano. Ellos lo hacían para Jehová, pero como no había una guía, como no había una orientación, como no había una dirección espiritual, ellos entonces mezclaban lo que era el culto verdadero a Dios, a Jehová, con el culto pagano. Ese siempre ha sido el engaño del diablo. En ese sentido es que el diablo siempre ha engañado a muchas naciones, civilizaciones enteras, incluyendo al pueblo de Israel. Ellos sabían cómo es que se adoraba a Dios. En primer lugar, el pueblo de Israel sabía perfectamente que Dios es espíritu, hermano. Para el pueblo de Israel, a Dios no se le podía representar de ninguna forma humana, ni a través de animales, ni a través de plantas. Para ellos eso fue enfatizado por los profetas. Ellos sirvieron, gloria a Dios, cuando el pueblo de Israel se formó en Egipto y luego salieron hacia la tierra prometida y se instalaron en la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios les habló. Nosotros tenemos el libro de Éxodo y Levítico y Números, que son libros muy importantes en la Biblia, en donde Dios le habla al pueblo de Israel y le da la ley o las leyes para que ellos supieran cómo adorar a Dios, para que ellos supieran qué alimentos comer, qué alimentos no comer. Ahí están las leyes civiles también, en relación de litigios, en relación con problemas que podían tener unos con otros, pero también en esos libros está la forma de adoración a Dios, el ordenamiento, cómo Dios estableció un sacerdocio. Dios estableció lo que se llama un santuario único. Eso fue para el pueblo de Israel, para que todos acudieran al templo, primero al tabernáculo, que era como una tienda de campaña, y ellos aprendieran, todos ellos, cómo se tenía que adorar a Dios, o sea, cuál es el modelo, cómo es la forma. Era una manera didáctica, instructiva, gloria a Dios, y todas esas generaciones lo aprendieron. Cuando ellos están por entrar a la tierra prometida, luego de 40 años de estar en el desierto, casi 40 años de tener tabernáculo, luego, antes de entrar, Dios les vuelve a hablar. Para eso está el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio está la repetición de la ley. Se les vuelve a repetir, se les advierte. El pueblo sabía perfectamente, pero el hombre es muy olvidadizo. El hombre y la mujer, históricamente hablando, cuando se les enfatiza, cuando se les habla, cuando Dios aprieta, el hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa y se humilla y se arrepiente y le pide perdón a Dios y entra en comunión con Dios. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, la Biblia nos dice, históricamente hablando, porque es bueno que usted lea, hermano, después del libro de Deuteronomio, viene el libro de los jueces, de Josué, perdón. El libro de Josué narra la conquista, o sea, cómo es que el pueblo de Israel inicia la conquista, liderado ya no por Moisés, sino por Josué. La conquista de la tierra prometida, y ahí vamos a ver cómo se va conquistando ciudad por ciudad, de una manera estratégica, siendo Gilgal el centro de operaciones o el cuartel general del pueblo de Israel.
Y ahí ellos pudieron ver, entender que Dios siempre los respaldó y que Dios en todo momento, cuando iban a conquistar ciudad tras ciudad, siempre estaba la mano de Dios con ellos, hermano. Cuando ellos conquistan Jericó, que era un pueblo pequeño, pero muy amurallado. Podemos decir, tenía 30,000, 40,000 metros cuadrados, era pequeño. Pero sus muros eran muy fuertes, muy altos. Eran muros que fácilmente no se podían derribar. Cuando esa ciudad de Jericó cerraba las puertas, casi nadie podía entrar. Bendito sea el Señor. El primer escollo, podemos decir, el primer frente que tiene el pueblo de Israel en su conquista es Jericó. Atraviesan el río Jordán y enfrentan al pueblo de Jericó. Cuando enfrentan al pueblo de Jericó, Dios le da una manera peculiar, única, hermano, porque los métodos de Dios, los planes de Dios son únicos. No podemos establecer modelos de eso. Dios le dice a Josué que rodee la ciudad y que le den vuelta a la ciudad un día, una vez, durante 6 días. Y al séptimo día tenía que darle 7 vueltas a la ciudad. Todos sabemos que a la séptima vuelta a la ciudad, ellos hicieron sonar sus trompetas y gritaron, alabaron a Dios, y esos muros que tenían hasta 6 metros de ancho. Eran como rodear una ciudad con edificios, hermano. Esos muros, todos esos muros se vinieron abajo por el poder de Dios. Ellos entonces vieron la dirección de Dios, el respaldo de Dios, vieron un milagro. Y así sucesivamente fueron conquistando ciudades. Dios los respaldó desde el cielo en algún momento, gloria a Dios, sobrenaturalmente, casi siempre era así. Pero luego que ellos se instalan en la tierra prometida, van a pasar casi 400 años en que ellos van a tener gobernantes que se llamaban los jueces, los que gobernaron, los que dirigieron al pueblo de Israel. Maravilloso el Señor. Quiero hacer un paréntesis. Cuando usted lee la historia de las naciones europeas, especialmente las naciones europeas y americanas, usted va a ver que nunca las naciones se establecieron de la noche a la mañana. Siempre era la unión de diversos pueblos que se ponían de acuerdo, se unían y iban formando una nación, hermano. Formar naciones tomó muchos años. Bendito sea el Señor. Y eso es también lo que va a suceder con el pueblo de Israel, porque para que pueda el pueblo de Israel gobernar toda esa área que se llamaba la media luna fértil, lo que se llamaba también Canaán, ¿no? Ellos, para distribuirse en diferentes lugares, y tuvieron gobernantes que Dios iba levantando de acuerdo a las necesidades. Cuando el pueblo era, gloria a Dios, atacado, subyugado, Dios levantaba un libertador. Alabado sea el Señor. En todo ese tiempo el pueblo sabía que no podía adorar ídolos, que los ídolos no tienen poder. Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que repudiar a esos ídolos, esos demonios, esos dioses que en Canaán eran muy importantes, pero que nosotros sabemos, y el pueblo de Israel sabía, que no eran dioses, eran inventos humanos. Era algo que salía de la mente humana para tratar de decir, ese es tu Dios, ese es Dios. Y ellos inventaban dioses del calor, habían dioses del sol, dioses de la luna, habían todo tipo de deidades, hermano. Maravilloso el Señor. O sea,
para cada necesidad hay una deidad o un Dios. Así piensa el hombre. Pero lo contrario lo decía la Biblia, porque el Dios único, Jehová de los ejércitos, es el Dios de toda la tierra. Por ejemplo, para la mitología griega había un Dios del viento, gloria a Dios, Eolo. Había un Dios del mar. Había un Dios para cada ocasión. Para la sabiduría, la diosa Minerva. Así se formaba la mitología. Pero nosotros sabemos que eso no existe, que eso es irreal. Eso existió en la mente de muchas personas y de hecho los adoraron, los siguieron, pero los ídolos no tienen poder. El pueblo de Israel sí sabía que Dios era poderoso, porque Dios se los había demostrado. Ellos habían visto el mover poderoso de Dios día tras día. Gloria a Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se instala y pasan los años, el pueblo de Israel cede, hermano. Se descuida, deja de buscar a Dios y cede terreno. El diablo le gana el terreno y entonces ellos empezaron a hacer sus formas de adoración en lugares altos. Y ahí mezclaban la adoración a Dios, al verdadero Dios, con la forma de adorar a otros dioses. Eso le pasó a Aarón cuando recién el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés sube, gloria a Dios, al Sinaí a recoger las tablas de la ley. La Biblia nos muestra claramente cómo es que el pueblo presionó a Aarón y le dieron oro a Aarón para hacer un becerro, diciendo: ese becerro es Jehová, eso representa a Jehová. Y eso desagradó en gran manera a Dios, hermano. Usted dice, si Aarón, que era el hermano de Moisés, Aarón cedió, gloria a Dios, es porque no tenía convicción. En la mañana hablábamos precisamente de eso, de cómo es que la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el trato, el mover del Espíritu Santo nos va a dirigir siempre a la verdadera adoración a Dios. En el pueblo evangélico, nosotros hemos salido de un contexto católico tradicional, la mayoría, y ahí hay dioses, ahí hay santos, se le llama. Y para muchas personas y para nosotros, cuando no conocíamos a Dios, al verdadero Dios como tiene que ser, había San Judas Tadeo, que era para la plata, para que nos vaya bien económicamente. Gloria a Dios. Y otros que se llamaban santos y que los teníamos representación en nuestras casas. ¿Quién no ha tenido el Sagrado Corazón de Jesús como algo espiritual, como algo que nos daba bendición, que traía bendición en nuestra casa? Pero eso es idolatría, hermano. Porque no se puede hacer representación ni del corazón de Jesús ni de nada, porque Jesús, gloria a Dios, y el Padre y el Espíritu Santo, gloria a Dios, no se les puede representar bajo ninguna figura. Alabado sea Dios. Y nosotros creíamos en eso y estábamos seguros de eso. Cuando conocimos la palabra y conocimos al verdadero Dios, jamás, nunca se nos va a volver a meter en la cabeza de que a Dios se le puede representar de muchas maneras, o a Cristo, ¿no? Como hay Cristo de Pachacamilla, el Cristo de Motupe o la Virgen de Motupe, y cada lugar tiene su representación o la forma como ellos dicen que es Cristo. Pero nosotros hemos salido de ese mundo, hemos salido de la idolatría. Ahora sabemos que Dios es un Dios real y poderoso, hermano, y que no tenemos que ir a ningún lugar en específico, ¿no? Hacer peregrinaciones para que ahí Dios nos dé la bendición.
sabemos que eso no es real, que eso no es así. Porque Jesucristo mismo lo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Gloria al Señor. Y Jesús dijo que los que adoran a Dios tienen que adorar en espíritu y en verdad. O sea, en cualquier lugar que usted adore, hermano, si usted necesita resolver un problema, si usted tiene una angustia, una necesidad, si aquí hay alguien que está triste, afligido, gloria a Dios, por alguna situación que le causa tristeza, que le causa dolor, aflicción, preocupación, usted puede ir a cualquier lugar, en su casa, puede venir al templo, puede en cualquier lugar, hermano, en su centro de trabajo, usted puede clamar a Dios. Usted lo único que tiene que hacer, doble sus rodillas, levante sus manos al cielo y empiece a clamar a Dios. Empiece a adorar a Dios, empiece a pedirle a Dios que Dios le ayude. Eso funciona, eso es real. Y usted va a ver cómo Dios responde sus oraciones. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel, gloria a Dios, en esa situación, luego de 400 años, hermano, ellos ya se establecieron porque el último juez fue Samuel. Ellos pidieron un rey y tuvieron varios reyes. Y luego de también muchos años después de oportunidades de Dios, Dios manda un cautiverio. O sea, el pueblo se había corrompido tanto que el castigo de Dios era desarraigarlo, sacarlo de su pueblo. Como yo le dije, el pueblo había aprendido, el pueblo sabía cómo era Dios, sabía quién era Dios. Pero el pueblo dejó la palabra de Dios. El pueblo se involucró en actos de injusticia, de abuso, de violencia, en actos de perversión sexual e idolatría también. Cuando viene el cautiverio fue muy triste, hermano. Fue muy triste. Porque el pueblo de Israel gloria a Dios, se apetrechó, se guardó alrededor de los muros de la ciudad y estuvieron sitiados por 2 años. Y ahí pasaron cosas muy tristes. Luego el pueblo de Israel es trasladado a Babilonia y aquí vemos el clamor del pueblo de Israel en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Eso mismo que le pasó a Israel, eso mismo también pasa a los que son cristianos y se vuelven apóstatas, a los que son cristianos y se vuelven al mundo y se vuelven para atrás, hermano, conociendo la palabra de Dios, se van a las fiestas, empiezan a tomar, empiezan a fumar o se casan, hacen yugo desigual. La Biblia dice: no podemos hacer yugo desigual. Los que somos de la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Pero cuando un cristiano se aparta de Dios, luego cae en todos los vicios, podemos decir, se vuelve a Babilonia. Babilonia tiene varios significados. Cuando el pueblo de Israel llegó a Babilonia, vieron tanta idolatría, tanto paganismo, adoraban a tantos dioses y su adoración era tan fuerte que le chocó al pueblo de Israel. Los mismos judíos que eran, gloria a Dios, que estaban medio descarriados, que estaban desenfrenados, cuando ellos fueron trasladados a Babilonia, sufrieron el yugo de la esclavitud. Pero también les chocó la idolatría, el paganismo, era horrible. Ellos dijeron: esto es horrible. Bendito sea Dios. El verso 1 del Salmo 74
Es esta expresión de ellos. Dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Están diciéndole: Señor, tú nos has desechado y es para siempre. Ellos se sentían desechados para siempre. Quiero decirles algo: Dios nunca desecha para siempre. Mientras usted tenga vida, usted tiene oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia menciona casos de hombres que fueron desechados por Dios. El caso de Saúl, por ejemplo, la Biblia dice que fue desechado por Dios, pero ¿para qué? Para ser rey, no para la salvación de su alma. Saúl hizo cosas contra la voluntad de Dios, usurpó la función sacerdotal, presentó sacrificios a Dios cuando solamente tenía que hacerlo un sacerdote. Y la Biblia dice que Dios desechó a Saúl. La Biblia dice que Samuel lloró por Saúl. Samuel clamaba, lloraba, le decía a Dios: perdona a Saúl, ayuda a Saúl. Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, no llores por Saúl, porque yo lo he desechado. Pero es para que no sea rey, hermano. Saúl fue desechado el segundo año de su reinado, y sin embargo reinó 38 años más. Son cosas, misterios, son cosas en la Biblia, gloria a Dios, que están ahí, pero que nos demuestran que Dios no se apura en hacer las cosas. La verdad es que Saúl nunca se arrepintió de su pecado, porque cuando se le dijo a Saúl que había sido desechado y que Dios se había buscado otro para que sea rey, Saúl, lejos de humillarse, hermano, lejos de pedirle a Dios que Dios le perdonara, de reconocer su pecado, su maldad, Saúl le dijo a Samuel: bueno, aunque no soy rey, pero hónrame ante el pueblo. Ahí se puede ver que en Saúl lo más importante era su prestigio, era lo que va a decir el pueblo. Ahora yo no me van a ver como rey, ahora yo no tengo esa categoría, ahora no tengo ese cargo, ahora no soy nada. Si Saúl hubiera sido un hombre de Dios, Saúl hubiera aceptado la voluntad de Dios y hubiera dicho: Señor, perdóname, nunca más voy a pecar, y aunque no sea rey, pero voy a servirte todos los días de mi vida. Alabado sea el Señor. La Biblia habla de otro personaje llamado Judas. La Biblia dice que Judas, cuando la Biblia se refiere a Judas y el escritor de los evangelios se refiere a Judas, dice: el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermano, no es que Judas se dijo: Judas va a ser el hijo de la perdición, está predestinado para ser el hijo de la perdición, sino que dentro del plan de Dios, de la profecía, porque Dios lo ve todo por adelante, Dios lo ve, todo lo que va a suceder, Dios lo ve ya, como si fuese, hermano. Había un puesto del hijo de la perdición. Lo podía ocupar Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo, Andrés, cualquiera de los discípulos, pero fue Judas el que ocupó ese puesto. Alabado sea el Señor. ¿Y Judas cómo terminó? Ahorcándose. Y se perdió. Entonces Dios no es un Dios que le gusta desechar a nadie, hermano. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios de misericordia. Siempre Dios da oportunidad. Acuérdense cuando Dios le dice a Jonás: Jonás, anda y predícale a los ninivitas, dale un mensaje de parte mío. El mensaje era sencillamente atravesar Nínive y decir: Nínive de aquí a 40 días será destruido. La Biblia dice que el rey se humilló
y convocó a todo el pueblo y convocaron ayuno. Y Dios perdonó a Nínive, hermano. El profeta Jonás se enojó, se molestó, pero Dios perdonó a Nínive. Ahora, ¿quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas eran criminales, asesinos. En la guerra, ellos no perdonaban a sus adversarios, aunque se rindiesen, los trituraban. Hacían mucho daño, le hicieron mucho daño al pueblo de Israel. En el corazón de Jonás había un resentimiento contra el pueblo ninivita. Pero Dios lo manda a Jonás para que Jonás luchase contra ese resentimiento. Porque aquí no puede haber resentimiento. El hombre de Dios no puede tener resentimiento. El hombre de Dios no puede buscar venganza. Usted no puede decir, no le predico a esa persona porque me caen mal, me han hecho daño, me han apedreado. No. El hombre de Dios tiene que ser misericordioso, como Dios es misericordioso. La pregunta es: ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado, contra el pueblo de Israel? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Está dándole características, hablando dónde moraba el pueblo de Israel, en Jerusalén, gloria a Dios, donde habitó cerca al monte de Sión, que ellos entendían que del monte de Sión venía la bendición, porque Dios, gloria a Dios, en algún momento ellos tuvieron que subir a rendir culto a Dios. El verso 3 dice: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. El escritor de este salmo le dice: Señor, mira, recorre Jerusalén destruida, el templo destruido. Dirige tus pasos, mira ese mal. Han pasado muchos años. Quiero decirle, hermano, que seguramente este escritor no entendía la palabra de Dios como sí le entendió Jeremías, ¿no? En Jeremías 25 está la profecía de Dios, que ellos iban a ser cautivos durante 70 años. Esa fue la sentencia de Dios. No solo Israel, sino todos los pueblos, bajo el yugo de Babilonia. Babilonia era el instrumento de Dios para hacer justicia a todos esos pueblos que se habían rebelado contra Dios, incluyendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tampoco podía quedar limpio. Si había hecho lo malo, también tenía que ser ajusticiado. Luego, para lo que era el cautiverio, los babilonios destruyeron todo, hermano. Destruyeron todos los muros, destruyeron el templo, lo dejaron en ruinas. Bendito sea el Señor. Inhabitable totalmente. Y luego se los llevaron. En el verso 4 dice: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Lo que quiere decir es que los enemigos que blasfemaban el nombre de Dios, cuando veían a los judíos, decían: ¿dónde está tu Dios? El concepto de ellos era: si tú has sido derrotado, tu Dios ha sido derrotado. Mi Dios es más fuerte que tu Dios. Pero ellos no sabían, gloria a Dios, que el Dios de la Biblia había azotado a su pueblo por la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios no es cómplice del pecado de nadie. Dios no pasa por alto el pecado. Hay personas que vienen a la iglesia, están en la iglesia y luego están pecando, se van a los prostíbulos, se van a la discoteca, se emborrachan, se drogan,
hacen cosas ilícitas, hasta se van al brujo y hacen cosas malas, roban, estafan y luego dicen que son cristianos. Alabado sea el Señor. Dios aborrece eso. Tú no puedes decir yo soy cristiano y ladrón, cristiano mentiroso, cristiano estafador. ¿Cuántas personas en nombre de Dios, en nombre de la iglesia estafan? ¿Cuántas organizaciones, hermano, estafan a la gente? Le piden dinero para sanidades, para milagros. Eso es estafar a la gente. Gloria a Dios. Porque todo lo que hemos recibido de gratis se entrega gratuitamente. Gloria a Dios. Pero dice que los enemigos vociferaban. Ellos estaban reunidos y se metían en medio de ellos y cuestionaban a su Dios. Y ellos estaban en desesperación porque decían, parece que Dios nos ha abandonado. Pero también dice la palabra, han puesto sus divisas por señales, o sea, han puesto sus banderas, sus representaciones de sus dioses por señales. Y de hecho, hermano, cuando ellos tomaron Jerusalén y tomaron el templo, pusieron sus ídolos, pusieron todo eso ahí como señal de superioridad. Maravilloso el nombre de Jesús. Luego dice, gloria a Dios, en verso 5, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, o sea, los que están en idolatría. Gloria a Dios. Han puesto a fuego tu santuario, o sea, los idólatras, los que hacen muñecos, los que hacen todo eso, se enseñorean de ellos. Qué triste es que usted siendo cristiano, que usted siendo un hombre de Dios, que siendo una persona que conoce la palabra, otros se enseñoreen de usted. Ellos estaban en cautiverio, hermano, y estaban en esclavitud. Maravilloso el Señor. Ellos eran idólatras, habían quemado el santuario, habían profanado el tabernáculo. Ellos siempre recordaban eso porque para ellos era un lugar muy querido, muy apreciado el tabernáculo, el arca. Ellos se confiaron en eso y dijeron, ahí tengo el arca, mientras el tabernáculo y el arca esté con nosotros, gloria a Dios, el templo, entonces Dios estará con nosotros. Es como que usted diga, yo tengo el templo ahí y mientras el templo esté conmigo, Dios está conmigo. No, hermano. Este lugar, escuche bien, este es un lugar que hemos alquilado. Lo más importante no es el lugar físico. Lo más importante es la asamblea, somos nosotros. Porque ellos tenían el tabernáculo como un Dios y tenían el templo como un Dios. Pero cuando el pueblo de Israel empezó a pecar y a hacer lo malo, usted lo va a ver en Ezequiel, dice que la nube de Dios, hermano, se empezó a alejar de la casa de Dios. La nube de Dios que siempre había estado desde la peregrinación por el desierto, había estado como una señal del respaldo, de la bendición. Pero el pueblo se confió. El pueblo dijo, Dios está conmigo, yo soy cristiano. O como dicen otros, soy salvo y siempre seré salvo. O sea, yo soy cristiano y puedo irme a un prostíbulo y puedo hacer cosas ilícitas y luego igual todos nos vamos a salvar. Eso, ellos se confiaron en eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Ezequiel que la gloria de Dios se iba apartando, hermano. Dios se iba alejando, Dios se iba alejando, así como Dios se va alejando de cada persona que empieza a hacer cosas malas, indebidas, ilícitas. Si tú antes sentías la presencia de Dios, si tú antes sentías la llenura, el poder de Dios, llorabas cuando alababas a Dios, sentías algo en tu corazón, te quebrantaba, leías la Biblia, sentías un fuego.
Y eso te hacía llorar y te sentías bien. Pero cuando uno practica el pecado, Dios se va alejando. Y la nube se va yendo, la nube se va yendo. Y la nube se fue del templo. El templo sin la nube, o sea, el templo sin Dios ya no vale nada. Alabado sea el Señor. Mire, para muchos paganos, impíos, para muchas naciones que no conocían a Dios, cuando los babilonios tomaron el templo, saquearon la ciudad, ellos dijeron: el Dios de los judíos murió, ha muerto. El Dios de los judíos es débil, ha sido vencido. Eso es lo que siempre creyeron. Pero no entendieron que Dios es un Dios que no va a pasar por alto el pecado. ¿Sabe por qué? Porque todas estas naciones, con todos sus dioses, como no son verdaderos dioses, ellos adoraban a Marduk, a Baal, a Sera. Gloria a Dios. Pero no eran verdaderos dioses. Y como no eran verdaderos dioses, entonces esos dioses no demandaban nada de ellos en cuanto a su conducta. En otras palabras, ellos podían tener muchas mujeres y no tenían problema. Ellos podían ser asesinos y criminales y no tenían problema. Ellos podían practicar la brujería y la hechicería y no tenían problema, porque sus dioses no les recriminaban eso. En otras palabras, sus dioses no los disciplinaban, porque no eran verdaderos dioses. Alabado sea Dios. Pero el Dios de la Biblia sí era un verdadero, es el único Dios verdadero. Y Dios azotó a su pueblo. Algunos judíos pensaban: nunca Dios va a abandonar a su pueblo, nunca. Pero si su pueblo se corrompe, Dios tiene que dejarlo, hermano. Y Dios lo dejó. Y ahí le vino el juicio. Alabado sea Dios. Por eso ellos, los mismos, el mismo Asaf se pregunta y dice: han profanado tu santuario. Como diciendo: Señor, no has hecho nada. Y luego dice: han profanado el tabernáculo de tu nombre, echando la tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. En ese tiempo no había sinagogas, ¿no? Aquí lo que se está refiriendo a todos los lugares en donde el pueblo se congregaba para que lean la palabra, para adorar a Dios. El verso 9 dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Qué triste es que no tengan dirección de Dios, palabra de Dios. Hermano, lo más angustioso es cuando Dios no te habla. Lo más triste que le puede pasar a una persona que se aleja de Dios, cuando Dios ya no le habla. Cuando sientes que Dios ya no te habla, eres como un carro a la deriva, eres como un barco a la deriva, eres como un avión que ya no tiene timón, que no tiene dirección, que no sabe a dónde va. No hay dirección, no hay sabiduría, no hay palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Imagínense cuántos creyentes van a iglesias y van por ir. Y hay iglesias donde hay diversión, distracción, todo es bonito, pero no hay dirección de Dios, no hay sabiduría, no hay corrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. No hay señales que muestren si usted está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Cuando nosotros oramos acá tenemos ayuno todos los sábados. Los martes ayunan las damas, pero tenemos culto todos los días, de martes a domingo. Pero en nuestra casa también oramos. Cuando el pueblo ora, cuando la iglesia ora, hay dirección de Dios, hermano. Hay revelación, hay sueños, hay visiones, manifestaciones sobrenaturales.
Si usted está en un camino equivocado, Dios se le va a manifestar. Dios se le va a revelar. Y Dios le va a hacer entender que usted tiene que corregir su camino. Por eso Asaf dice, no hay señales, no hay profeta, no hay palabra de Dios. Usted tiene que buscar una iglesia en donde haya palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros vamos a una iglesia en donde todo está bien y todos estamos bien y todo es alabanza y todo es promesa de Dios, hay un gran peligro, hermano. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema nervioso y que nosotros sentimos dolor. Si nos ponen una aguja, si nos golpean, sentimos dolor. El tener esa capacidad de sentir dolor es una bendición. Porque cuando usted siente dolor en alguna parte de su cuerpo, usted es como que tiene una advertencia, es como, gloria a Dios, una alarma que usted tiene. Y a través de esa alarma usted sabe que alguna parte de su cuerpo está siendo maltratada. Inmediatamente protege esa parte de su cuerpo. Hay personas, son casos raros, pero hay personas que no tienen, que tienen una enfermedad y no sienten dolor. Alabado sea el Señor. Usted le puede pisar la mano, le puede pisar los pies y no sienten dolor. Usted le puede con un cuchillo cortar y no sienten dolor. Ellos pueden poner sus manos en el fuego y empezar a quemarse y no sienten nada. Y es peligroso. Yo leí un artículo de unos niños que tenían ese problema. Y a veces habían perdido dedos de la mano, dedos del pie. Porque como no experimentaban dolor, caminaban y caminaban, se le incrustaban un montón de vidrios y ellos se le infectó la pierna, todo, ellos ni cuenta se dieron. O sea, ser insensible, no sentir dolor, gloria a Dios, es lo peor que nos puede pasar, hermano. Hablando físicamente, espiritualmente es igual. Cuando usted va a una iglesia porque le hablan bonito y porque todo ahí, porque yo he conocido pastores que enseñan solo las promesas de Dios. Es más, el Antiguo Testamento ni lo leen, porque dicen, no, yo soy del Nuevo Testamento. No, hay que leer toda la Biblia. Y ellos no exhortan y no aceptan las exhortaciones y lo que dice la Biblia, ellos no, ni siquiera lo leen. Pero ¿cómo, hermano, podremos evitar el peligro si no somos advertidos? ¿Cómo usted, que está a punto de caer con una mujer mundana, por ejemplo, que está a un paso de caer e irse al abismo, o una mujer cristiana con un hombre mundano, cómo usted va a reaccionar si no hay quien la advierta? Si usted escucha una predicación y todo está bien, todo es amor, no hay ningún problema, pero donde se predica contra el pecado es un lugar bueno, porque ahí usted, gloria a Dios, va a sentir la advertencia. Ahí le van a decir, cuidado, no te hundas en el pecado. Alabado sea Dios. Cuidado, no des ese mal paso. Dios habla, hermano. Ellos decían, no hay profeta, pero la palabra profética de Dios la tenemos acá. Y hay que estar atentos. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dice, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Tampoco había alguien que le podía guiar y decir, ya faltan 5 años, 10 años para que finalice el cautiverio.
Porque basta con leer el capítulo 25 del profeta Jeremías, que es el que leyó el profeta Daniel. Y en Daniel capítulo 9 vemos, capítulo 9, Daniel le pregunta a Dios y le dice: Señor, ya está casi cumplido lo que tú dijiste a tu siervo, el profeta, del cautiverio del pueblo de Israel. Y Daniel le dice: Señor, ¿y ahora qué será de esto? ¿Qué pasará hacia adelante? Qué bueno es tener, gloria a Dios, dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, tener hombres de Dios, hermano, que sepan guiar al pueblo. Alabado sea el Señor. Que la iglesia sepa a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. No nos estamos reuniendo aquí por reunir, nos estamos reuniendo acá para recibir una bendición. Nos estamos reuniendo acá para que tantos niños, jóvenes, adolescentes, gloria a Dios, adultos, damas, caballeros, sean capacitados, enseñados, sean formados, discipulados. Porque esa es la obra de Dios. La obra de Dios es guiar, discipular. Mañana yo no voy a estar. No estaremos los de mi generación, pero estarán los otros más jóvenes que vienen. Y luego los otros que vienen atrás, luego los otros que vienen atrás. La obra de Dios nunca se va a detener. La obra de Dios no depende de personas, hermano. Si un líder se corrompe, si un pastor se corrompe, la obra sigue adelante. Si un pastor se mete en doctrina errada, en una herejía, la obra de Dios va a continuar. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios tiene sus instrumentos. Dios guía a su pueblo. Dios levanta ministerios. No lo va a traer de Alaska, no lo va a traer de otro lugar. Aquí están los ministerios. Aquí están los futuros obreros. No solo aquí, en cada iglesia de Dios, en donde hay un hombre de Dios que predica, una mujer de Dios que predica, de ahí se van levantando los ministerios, el legado del evangelio. Gloria a Dios. Para continuar con esta gran comisión, el verso 10 dice: ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Es lo que también él no entendía. ¿Por qué hay blasfemos en la tierra y no mueren? Porque hay hombres y mujeres que se levantan y maldicen a Dios y no mueren. El salmista le está diciendo: Señor, te están atacando, te están insultando, tú no haces nada. Gloria a Dios. No es que Dios no haga nada, hermano. Es que Dios es un Dios de misericordia. Cuando yo era adolescente, yo era ateo y blasfemaba el nombre de Dios, como para lucirme, como para demostrar, ¿no?, que yo era valiente. Lo que yo era un ignorante, era un neófito, estaba endemoniado. Pero si Dios me hubiera matado, yo estaría en el infierno. Yo doy gracias a Dios por la misericordia de Dios. Que años más adelante tuve una experiencia con Dios. Ya desde los 17 años, 18 años, empecé a sentir una inquietud por las cosas de Dios, un respeto. Empecé a apreciar las cosas de Dios. No me había convertido, pero empecé a ir a una iglesia evangélica. Empecé a pasar los años nuevos en esa iglesia. Iba a los cultos en esa iglesia. Y después de 4 años, gloria a Dios, yo empecé a ir el año 78, hermano. El año 78 yo tenía 16 años para 17 años.
Gloria a Dios. Y luego, como en el año 82 para el 83, es que yo me convierto de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a fines del año 84 es que yo llego al movimiento misionero mundial. Alabado sea Dios. Lo que yo le quiero decir es que Dios es un Dios paciente. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios paciente, hermano. Finalmente, el salmista dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Qué lindo es recordar esto, porque el salmista reconoce que realmente Dios es el que tiene el control. Dios es el rey. Dios es el único que puede salvar. Y dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste los ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Acuérdate siempre de tu pueblo, de tus hijos. Quiero orar. Póngase de pie en esta noche. Si alguien le dice en esta noche al Señor: aquí está el Señor. Si usted le dice: Señor, he pecado, he hecho lo malo, me arrepiento, me humillo. Si usted le dice: Señor, perdóname todos mis pecados, yo voy a orar, hermano. Le invito a pasar aquí al altar. Toda persona que necesita una oración, que le dice: Señor, obra un milagro en mi vida, venga aquí al altar y aquí vamos a orar. Y aquí vamos a clamar, a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia, que Dios te ayude. Gloria a Dios. Siga pasando. Sigan pasando, hermano. Sigan pasando. Vamos a orar. En esta noche estamos en la casa de Dios. Si usted le falló a Dios, si usted hizo cosas, viene haciendo cosas, usted está lejos de Dios, humíllese, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Repita conmigo, repite conmigo. Di: Padre Celestial. Repite conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, me acerco delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me ayudes, que me cambies. Saca de mí todo lo malo. Saca de mí todo espíritu malo. Libértame totalmente, Señor. Hazme libre. Te entrego mi corazón y mi vida. Gracias, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, por cada hombre y por cada mujer que está aquí. En el nombre de Jesús te pido por esta vida, Señor. Extiende tu mano poderosa. Rompe sus cadenas. En el nombre de Jesús, pon tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, y glorifícate, Padre. Señor, obra un cambio, una transformación. En el nombre de Jesús, bendice esta vida, Señor. Ayuda a esta mujer, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor.